Hola, hola. Bueno, se acerca ya el solsticio, se acerca Navidad y en este vídeo quería compartirte un poquito cómo está siendo mi proceso con estos acontecimientos este año, que de hecho justamente me apetecía mucho en mí misma explorar nuevas formas de celebrar desde otro lugar y espero que te resulte también muy inspirador. Soy Tamara Chubarovsky y este vídeo espero que te inspire tanto si vas a celebrar esta época en la escuela como en casa, tanto si tienes una inclinación más hacia lo religioso o justamente quisieras este año encontrar una manera de celebrar esta época al margen del consumo, al margen de las religiones, es decir, desde otro lugar más desde la propia naturaleza. Así que bueno, allá vamos. Justamente este año se dio la situación que en esta época invernal me encuentro, por así decir, sola. No están todavía mis hijos. En otros años he podido compartir con ellos ya la preparación de los diferentes domingos hacia la Navidad, con lo cual es verdad que siempre hemos celebrado mucho el Adviento, con esa corona, con las 4 velas. Pero este año, dado que estaba sola, como que no me apetecía o desde luego no quería hacer nada por la pura inercia. Lo que quería era yo misma renovarme y decir, voy a hacer lo que realmente tenga ganas de verdad de hacer. No tengo ningún otro alguien para quien hacerlo, así que voy a ver qué siento yo. Además, se juntó que en noviembre he estado en Argentina, es decir, he estado en el hemisferio sur y además he estado en la zona andina y ahí hacía mucho calor, he podido vivenciar mucho lo que es esta época en verano, además de poder tener un acercamiento hacia estas culturas prehispánicas, precolombinas. Y luego la vuelta acá fue, bueno, bastante abrupta, fue como de venir de la expansión, de estar con gente, de dar cursos, muchísima, o sea, muy multitudinarios, todo con la familia, con amistades, y de repente volver al invierno, hacia adentro, en la finca, pues eso que es, ¿no? Un campito en donde vivo, en donde realmente, salvo la luz que tengo encendida en casa, alrededor es pura oscuridad, o sea, realmente noche oscura, oscura. Así que bueno, fue intensa la experiencia por ese contraste tan grande y quizá por eso este año, bueno, como que las vivencias también fueron diferentes. Así que empecé a explorar un poquito otras maneras y me vino el impulso de explorar también desde la parte más pagana, qué cosas se han hecho antes de la Navidad cristiana y que realmente vemos que se han ido incluyendo mucho en esta Navidad. Es como que eso era lo que a mí me apetecía y dije, pues voy a hacer lo que me da la gana. De hecho, que es interesante porque así como a los niños la repetición, las costumbres, los rituales repetitivos les dan como una seguridad, como que algo o sea, realmente es como un cuenco de seguridad y confianza. Nosotros como adultos, el romper las estructuras, romper los rituales, romper lo que hemos venido haciendo siempre, romper costumbres, es como que realmente nos resulta muy vivificadores, como un despertar, como un conectar con uno mismo, replantearse. Y los niños realmente también pueden sostener perfectamente todos estos cambios que hagamos, siempre y cuando, sobre todo, cuando estos cambios están en la búsqueda de algo más auténtico, más verdadero, que resuene con ellos de verdad. Entonces, siempre que sea así, no hay que tener ningún miedo a cambiar y traer justamente nuevas costumbres, nuevos ritos, nuevas, sí, nuevas cosas que quizá que queramos celebrar. Porque es verdad que esta es una época que también genera bastante conflicto, porque mucha gente me decía, ay, pero no hay otra manera que no sea regalar o que no sea esto, que no sea lo otro. Es decir, todos los arquetipos relacionados con esta época de juntarse en familia, regalar, todo eso muchas veces genera mucha, sí, mucha, vamos, malestar porque lo relacionamos también o bien con algo de mucho consumismo o con tradiciones muy ligadas al catolicismo que según en dónde vivamos y según nuestra propia historia, pues pueden producir cierto rechazo. También decir que yo personalmente no vengo de una familia para nada católica, con lo cual, bueno, toda mi vivencia ya viene desde otro lugar, ¿sí? Eh, Así que bueno, ahora sí que vamos.
¿Cuál fue entonces el proceso? El proceso fue empezar a ver, bueno, qué es lo que había antes de y estos símbolos que traemos y empezar a yo misma en primera persona experimentarlo. Entonces, ahí en las tradiciones aquí en Europa, de lo más nórdicas, de los celtas, de los vikingos, de los romanos, bueno, ahí ya he ido explorando justamente como realmente todo esto, que ya lo sabía, pero me ha venido bien refrescar la memoria, todo esto del árbol, de adornar un árbol como realmente en sí mismo es mucho anterior a esta Navidad actual que tenemos, que eso era, por así decir, anterior y que en el fondo las diferentes culturas, y eso es lo interesante porque tanto en un hemisferio como en otro, siempre ha habido esa adoración a los ciclos de la vida, a los ciclos de la naturaleza, a los ciclos de la tierra y del sol. Y en el fondo, la Navidad, así el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, sabemos que es más algo simbólico, que realmente no es que haya nacido ese día, lo más probable es que haya nacido más bien en primavera. Sin embargo, fue como una manera de que los propios pueblos que ya celebraban en esta época la adoración al sol, que, bueno, para que cale la historia, vemos cómo se ha ido sincretizando, tanto acá en Europa como en América. Entonces, el sol realmente vemos que en estos días, en torno al solsticio, que tampoco es que sea exacto el 21, o puede serlo, pero vemos que son esos días del 20 al 23 más o menos, que incluso se decía que el sol parecía que paraba, que se quedaba como quieto, y luego, después de esa quietud del solsticio, o aparente quietud, vuelve a nacer y a hacer las noches cada vez, o sea, perdón, hacer los días cada vez más largos. Es decir, que de alguna manera vemos un nacimiento de ese sol pequeñito, de ese sol de invierno que venía siendo eso muy, muy pequeño y que experimentar como un renacer del sol, como un nacimiento del sol, que ha ido bajando, bajando en su fuerza, cada vez también más cerquita de la Tierra y después, a partir del 21, vemos cómo renace en el sentido de que los días van a ser un poquitito más largos. Con eso también vemos que justo sobre el 21 el Sol está más cercano a la Tierra y es como si fuera que el cielo toca de alguna manera la Tierra. Eso también es, ¿no?, como interesante esa experiencia de que tenemos el cielo más cerca, el Sol, este ser luminoso más cerquita. Y en las diferentes tradiciones se simbolizaba el Sol como justamente lo luminoso que puede combatir las tinieblas de estas épocas, de esta oscuridad, de este momento del año, y además como algo muy puro, muy amoroso, muy luminoso. Y entonces no nos debe extrañar que luego también aquí se haya encajado la figura de Jesús. Sea como sea, lo que vemos es que hay un simbolismo común y que no hace falta estar peleado con uno o con el otro, o por lo menos cada uno puede hacer su propio sincretismo y su propia mezcla y encontrar con qué resuena. Entonces, yo desde luego también resueno con el nacimiento, el Belén y todo esto. Ya en otras ocasiones lo he comentado y es algo muy interior mío porque lo dicho, a nivel familiar no estaba presente en mi familia en absoluto. Sin embargo, esta vez he querido añadir a esos elementos otras cosas de la tradición más justamente precristiana. Y en realidad he redescubierto cosas que también en otras épocas de mi vida había hecho. Así que eso es lo que ahora quiero como un poco contarte por si te inspira. Bueno, por un lado, el árbol simboliza el hecho o sea, de hecho que se solía cortar una rama de pino, de abeto, porque es justamente lo que en esta época está verde. De hecho, que el hecho de adornar las casas, de hacer una corona para poner frente a la casa, todo eso tenía que ver justamente con el simbolismo de todas las plantas perennes que simbolizan la abundancia, la vida eterna, la vida y la abundancia que se sostiene a pesar de que en invierno aparentemente todo cae, muchas plantas aparentemente no es que mueran, pero bueno, están como hacia adentro y sin embargo
todos estos árboles perennes vemos que justamente representan eso, esa vitalidad que se mantiene, que se sostiene incluso en el invierno. Entonces, no era de extrañar que se utilizara esto para tanto adornar las casas, para otro tipo de adornos, como también el propio árbol. Y este árbol adornado, también en esta época del año, simboliza esa, por un lado, gratitud a la tierra por todo el proceso que nos ha dado hasta el momento, y también como un pedido, como, o sea, esa gratitud por un lado, ofrenda, y a la vez un pedido, una petición de abundancia en la siguiente cosecha, en la siguiente siembra. Entonces, lo que vemos son estos ciclos totalmente ligados a la agricultura y a los ciclos de la vida, que los encontramos tanto aquí como en las culturas precolombinas, que en el fondo ellos, bueno, en esta época lo que se celebraría es el solsticio de verano, aunque en México, por ejemplo, en las culturas precolombinas de allí también en realidad celebraban el solsticio de invierno, es decir, que también en América tenemos los dos contrastes. Y el Capac Raimi, Capac Inti Raimi, sería la festividad esa de los pueblos andinos, que de alguna manera también tiene en común, porque lo que vemos es que estas fiestas tienen esa polaridad de que por un lado la luz vuelve a nacer, aquí vuelve a nacer, pero experimentamos el momento más oscuro, y allí la luz se vivencia en su momento de máximo apogeo, es decir, que también se celebra de alguna manera esa luz y esa fuerza del sol, en ese caso en su mayor esplendor. Lo interesante es que en ambos, o sea, lo que tienen en común ambos espacios, los latinoamericanos, precolombinos y aquí, es que en esta época, ya sea aquí en el frío, en el invierno, vemos como este celebrar, este juntarse para comer, para compartir y regalarse, por lo visto es algo que viene ya de las Saturnales romanas, es decir, que no es un invento comercial, sino que lo comercial es lo que luego surgió en torno a, pero el hecho de justamente compensar este frío externo con este calorcito de dentro, con este calor del hogar, de la casa, de encender estas luces para compensar la oscuridad fuera, de encender la chimenera y el fuego para compensar también el frío de fuera, de reunirse y estar en la calidez humana para compensar el frío de fuera. Todo esto es lo que podemos vivir aquí, y del otro lado se puede vivir eso mismo, pero en la expansión, es decir, que podemos también replantearnos cómo vivimos ahí una Navidad que sea coherente con la climatología y con lo que allí sucede, y sin embargo sí sentir que celebramos. De hecho, que los pueblos andinos, justamente en este Capac Raimi, también celebraban a través de hogueras, de ofrendas a la tierra, de encuentros, de bailes, de cánticos. O sea, también hay como un reunirse y un celebrar. De hecho, que a mí lo que me hizo un poco de disonancia cognitiva fue cuando, caminando por Salta, vi los escaparates con el pino de plástico, el algodón colgadito para que parezca nieve. Es decir, eso es lo que de alguna manera genera como, ¿no?, como un choque, que es lo que yo, cuando vivía en Argentina, sentía como que algo no encaja. Y evidentemente en Alemania, cuando fui a Alemania, sentí que la Navidad tenía una coherencia, porque realmente estaba conectada con lo que estaba ocurriendo en la naturaleza, en ese sitio, en ese frío, en esos bosques de abetos y de pinos. Entonces, bueno, en esta búsqueda de ver que de lo que se trata es ver cómo nosotros queremos celebrar, cómo cada uno quiere celebrar, desde la autenticidad del espacio que le rodea. Yo misma he salido a dar un paseo, y llevo varios días en realidad dando paseos y observando bien cómo está la naturaleza y qué elementos tengo ahora a disposición, es decir, cómo está la naturaleza. De hecho, que hice un montón de fotos esta mañana en las que sentía que los propios árboles, muchos de ellos estaban vestidos de Navidad de alguna manera, o sea, como con
frutos como rojos o frutos como estrellitas o como lucecitas. Es decir, que me impactó mucho como realmente de alguna manera en el árbol de Navidad también o en la propia Navidad se copia lo que la propia naturaleza también de alguna manera hace, pero justamente con todavía más luz, más alegría, más color para compensar que en general está más apagado fuera. Entonces, también justamente este arquetipo del árbol, de disfrazar el árbol, es también como vestir a la naturaleza, adornarla, hacer ofrendas y este árbol también como símbolo de conexión entre tierra y cielo. También vemos como, de hecho, ¿qué es lo que he hecho este año? Bueno, lo hago siempre en realidad, poner solamente en el árbol elementos naturales hechos con cosas naturales, es decir, estrellitas de paja, con frutos, angelitos de lana muy delicados que he hecho yo. Este año también he hecho algunos, eso se me ha ocurrido, ha sido como un invento, corazoncitos hechos de cáscara de naranja, porque también la pregunta era, ¿qué me ofrece la naturaleza en este momento? ¿Qué me ofrece? Y a partir de lo que me ofrece aquí, en este lugar en el que vivo, o sea que esto no es para copiar, sino que es justamente para ver qué me inspira de lo que hay alrededor. Entonces, ahí es que me he dedicado a recoger cosas, justamente la naranja ha sido algo que me llamó la atención, que en este momento están en su esplendor, aunque hay muchos naranjos que todavía tendrán su esplendor más tarde, pero las naranjas tempranas ya están, entonces sí que también es ver cómo en estas tradiciones en muchos lugares la mandarina, la naranja está presente en muchas cosas y en muchos adornos y no es casual, es que está justamente en la naturaleza, o sea, o en nuestro entorno cultivado. Entonces, justamente con la naranja he hecho esto, también he hecho esto que ya había hecho en mi infancia, que es naranja con clavo de olor pinchado y que es súper aromático, estupendo. Luego también he querido hacer una corona para poner una vela en el medio. Este año no he querido hacer la de Adviento, por eso de que, bueno, que cada domingo pensé que iba a ser algo diferente, más ritualístico hacia adentro, y ya cuando vengan mis hijos para Navidad, pues ya encenderemos esta vela, una nueva vela, o ya veremos qué haremos, ¿sí? El caso es que aquí he puesto madroño, he puesto espino blanco, he puesto enebro, es decir, jara también, diferentes cositas que he encontrado en la naturaleza. Luego también me he dejado inspirar por estas tradiciones más ancestrales y he escuchado que el tronco de yule era algo típico de esta época, que era lo que antes se hacía o sea, que era un tronco que se tenía del año anterior, de hecho que justamente después del solsticio se iba a buscar el tronco y se lo adornaba. Entonces, este año he querido adornar mi tronco de yule y lo que he querido es dejarme también inspirar por lo que tengo realmente tanto en la propia finca como en los entornos, en el entorno. Entonces aquí, pues estas pinitas chiquitas son de los chopos, aquí también puse madroño, esto es de la hiedra, puse un poco de liquen. Y luego de mi propio huerto, pues puse salvia, bueno, además pino, lavándula, también lavanda, aquí también puse jara, un poquito de tomillo, también tomillo salsero de la naturaleza, un poquito de poleo que también traje del campo, unas piñitas, es decir, que realmente traté de ir recogiendo lo que iba encontrando y con eso preparé mi propio árbol, o sea, mi tronco de yule, que era como se llamaba esta fiesta del solsticio pagana, también hay un poquito de enebro. ¿Y por qué he querido ponerlo de esta manera? Porque interiormente tenía la necesidad de hacer como como un mestizaje de lo que sería este mundo más nórdico y también mi propio mundo de donde he nacido, de Latinoamérica. Y entonces allí sí que se hace mucho lo de quemar todas estas hierbas aromáticas, la salvia. Bueno, también puse justamente en honor a mi tierra
he puesto, por ahí anda, un poco de ruda, que se usa mucho ahí en los rituales para la Pachamama. También he puesto un poquito de aguaribay o molle, que es un árbol que, bueno, crece en un montón de lugares, muchísimos, muchísimos, pero bueno, para mí está relacionado con mi tierra y de hecho que he querido plantar uno aquí en mi finca. Y justamente he querido representar en este tronco esa mezcla o eso que yo este año quería, que era integrar, pues eso, ambos hemisferios, ambas culturas, lo precristiano y lo cristiano. Bueno, he querido un poco hacer como una unificación, pero muy desde lo que me iba resonando y de lo que iba sintiendo. De hecho, que también tengo en mi propio árbol, que no he hecho cortando una rama de abeto porque como que me da pena, y también he aprovechado lo que la propia vida me da en este momento o la situación, o sea, realmente ver cómo los propios rituales nacen de las situaciones y de la realidad del contexto. Mi contexto actual es que he estado podando un poquito los frutales. Entonces, de las varitas de los albaricoques, de los damascos, como se dice en Argentina, he hecho mi propio arbolito con esas ramas, justamente esas ramitas a las que ahí he colgado todo. Bueno, de todo he hecho fotos y ya le voy a pedir a Gaia que me lo ponga todo bonito para que este vídeo, bueno, salga como suelen salir los martes. Ahora ha sido eso, como este impulso que he tenido este domingo 10 de diciembre de querer compartir cómo estaba haciendo también mi propio domingo, ya que hoy he seguido, ¿no?, como terminando todas estas cositas. Y bueno, la idea también es este tronco, también le he puesto todas estas aromáticas porque tradicionalmente se quemaba el 21 de diciembre, pero como el 21 todavía no están mis hijos, voy a esperar y lo voy a hacer Navidad, porque también es como que hoy día nos podemos dar esas libertades de hacer eso, de integrar las cosas según como las sintamos y bien nos venga. Así que les voy a proponer el 24 de diciembre, perdón, quemar a la noche nuestro tronco y luego, como hacían antiguamente, esas cenizas repartirlas en la tierra para que nos den abundancia y fertilidad aquí en este espacio, en esta tierra. Así que bueno, haré esa mezcla de paganismo europeo con un poquito también de esa conciencia de los pueblos originarios andinos, de mi propia historia y, por así decir, de lo que traigo más en la parte ADN, que es esa parte más alemana del árbol y de, bueno, de también ciertas experiencias relacionadas con la Navidad, de lo que yo también siento de ese pesebre que sí que en mí nace ponerlo y querer hacerlo, que son también para mí los impulsos de esa maternidad y de ese profundo respeto y alegría por el nacimiento de cualquier bebé y cualquier ser humano que nace lleno de luz, lleno de brillos, lleno de inocencia y de alguna manera potencialmente salvador de sí mismo y de la humanidad. Entonces desde ese lugar también me gusta ese bebé, celebrar ese nacimiento. Así que bueno, esto les quería compartir hoy. Espero que te haya sido muy, eso, que te resulte inspirador y que a partir de esto hagas lo que sientas. Si de eso se trata, siempre se trata de eso, tratar de hacer lo que sentimos y desde ese lugar también ayudar a los niños a que puedan conectar con la naturaleza, con nuestro entorno, con los ciclos y con la alegría de celebrar cada uno como lo sienta, que si lo siente podrá ser desde un lugar de alegría y de disfrute, que de eso se trata. Así que bueno, desearles muchísimas, muchísimas felicidades para esta época. También decirles que en la comunidad Rimas y Más, que todavía estás a tiempo de anotarte, justo este mes también hago regalitos relacionados con otras maneras de celebrar Navidad. Así que también ahí tienes muchas más ideas diferentes, completamente diferentes a este abordaje que te hago aquí. Y como siempre sabes que en mi web www.tamarachuberoski.com encuentras muchos más recursos y manualidades y actividades que otros años he compartido. Chao, chao.